con nuestro amigo Francisco Daza, facilitador terapéutico especializado en neuropsicopedagogía y uno de los fundadores de la red de facilitadores terapéuticos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Como saben, esto hace parte del programa que iniciamos con el curso con el que se recibió a la mayoría de ustedes que están aquí hoy, y tenemos otras que están pendientes que muy pronto estaremos avisando cuando va a continuar. Con ustedes, Francisco, un aplauso para él, y aquí junto a mí está la Junta Directiva y la Comisión de Capacitación de la red. Francisco. Y gratitud con todo el público asistente. Gracias por venir. Uno de los mayores retos de un terapeuta es cuando tiene enfrente a una víctima. La pregunta fundamental es: ¿qué hacer para que esa persona que tengo enfrente haga algo por sí misma? Esa pregunta es la que de una u otra forma me ha llevado a hacer esta conferencia. Las neurociencias han tenido un avance muy vertiginoso en los últimos 20 años quizás, con la aparición de técnicas de neuroimagen. Eso ha permitido a la ciencia tener unos avances muy significativos. Y la neurociencia junto con la genética son quizás dos ciencias que están en punta hoy en día a nivel internacional. Entonces, el estudio muy profundo del cerebro, del sistema nervioso central, es algo que tiene una relación muy directa con el consumo de sustancias, y vamos a tratar hoy de inspeccionar un poquitito esta parte. Es importante en los procesos preventivos, porque en la medida en que nosotros nos apropiemos de estas herramientas y de estos conocimientos, podemos ayudar de una forma mucho más eficiente a un consumidor. Vemos de fondo una serie de telarañas, de cables, de neuronas, y es lo que uno relaciona con un sistema nervioso, con neuronas, con cableado, y eso es lo que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso como una red de tejidos cableados cuya única función es permitir al organismo humano y a cualquier organismo animal recibir información del exterior, procesarla, coordinar y controlar los diversos órganos y sistemas de un cuerpo para que pueda adaptarse de una manera más efectiva y más eficiente al medio ambiente que me rodea. Vamos a escuchar entonces y a observar un vídeo de la Universidad de Navarra que es muy importante. Las neuronas del núcleo accumbens
toda una gran cantidad de células nerviosas especializadas para realizar o para controlar o para coordinar todas las funciones de cada uno de los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Desde ese punto de vista, el sistema nervioso central podríamos decir que es el computador, la parte que computa todos los órganos de nuestro sistema, todos los órganos de nuestro organismo, y facilita que nosotros nos adaptemos de una forma más eficiente, rápida y eficaz al medio ambiente en el que nos desenvolvemos. El sistema nervioso tiene una unidad básica que es la neurona. La neurona se compone de un cuerpo celular, de un axón y de unas dendritas. El sentido del impulso nervioso va del cuerpo celular hacia el axón. El axón es quizá la parte transmisora más importante de la célula. Está envuelta de una capa de mielina, que es la que permite que el impulso nervioso sea más eficiente y más eficaz. En la medida en que hay pérdida de mielina, o sea, las conexiones se hacen mucho más complejas y mucho más difíciles. Y parece ser que el consumo de sustancias afecta esa capa que protege al axón, que es la mielina. Entonces, ese es un punto clave cuando uno trabaja con un adicto en proceso de recuperación. Tenemos también que el axón, que es el que genera el impulso nervioso, se conecta con esa intrincada red de dendritas. O sea, hay un axón y de pronto múltiples dendritas. De pronto este dibujo que se encuentra aquí es muy sencillo, pero son unas ramificaciones muy extensas y bastante numerosas. Ahora, el sistema nervioso central es plástico. ¿Qué quiere decir? Que genera plasticidad, que las neuronas se crean, las neuronas se pueden reproducir. Además de eso, los intrincados cables se pueden generar también. Cuando hay la necesidad de aprendizaje, cuando surgen nuevos circuitos neuroadaptativos que son el origen del aprendizaje. Un aprendizaje es una nueva interconexión entre neuronas. Cuando acostumbramos a transitar por una vía, tenemos un comportamiento en el cual nos habituamos. Lo mismo hacen nuestras neuronas. O sea, seguir circuitos es seguir circuitos de aprendizaje. Entonces, cada vez que aprendemos algo nuevo, realizamos otro circuito. Y las neuronas en ese sentido pues se proliferan también. Y eso que decíamos anteriormente, de que las neuronas, cuando una persona es adulta tiene un número estándar, un número específico, y eso está mandado a reevaluar. O sea, el sistema nervioso central es capaz de regenerarse como cualquier otro tejido humano. La parte más importante del sistema nervioso central no es la neurona por sí sola, sino la intercomunicación entre ellas. O sea, las neuronas tienen la capacidad de interrelacionarse, tienen la capacidad de conectarse entre varias neuronas, y eso es lo que permite que se den las distintas funciones de coordinación, de control, de sensibilización o las funciones motoras que nos permiten a nosotros adaptarnos al medio ambiente. Ahora, ¿cómo se da esa interconexión? Se da de dos maneras: de una interconexión eléctrica y de una interconexión bioquímica. Para el caso que nos compete a nosotros, el consumo de sustancias, la afectación se da sobre las reacciones bioquímicas. Tenemos la parte amarilla, es el axón, y la parte verde es una dendrita. Son las terminaciones, ahí es donde se conectan y se contacta un axón con una dendrita. Eso permite que el impulso de una neurona a través del axón llegue a una dendrita. Y esa célula recibe esa información, la procese y por su axón la conecte a otra dendrita, estableciendo toda una serie de canales que generan procesos neuronales dentro de un organismo. La parte entre una conexión de un axón y una dendrita se llama espacio sináptico.
ahí se sucede lo que es la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? En el cuerpo celular se generan los neurotransmisores. Los neurotransmisores vienen en vesículas presinápticas que llegan desde el cuerpo celular hasta la punta del axón. Y eso es para cualquier tipo de célula especializada neural. Para el caso nuestro, que como vieron ahorita en el video, el sistema dopaminérgico, el sistema que contiene la dopamina, es el que es atacado por el consumo de sustancias, que es el atacado por el consumo de sustancias. La dopamina se produce en el centro del cuerpo celular y viene hacia el axón y es depositada en la sinapsis. En la dendrita hay unos receptores en la parte de abajo con quienes hace contacto y produce una reacción bioquímica que permite seguir hacia el centro de la siguiente neurona y así seguir ese proceso en cadena. Ahora, los axones, cuando depositan la dopamina o cualquier otro neurotransmisor, tienen la capacidad de reabsorber las moléculas que no son utilizadas o las que fueron utilizadas, pero vuelve y las reabsorbe para volver ese proceso nuevamente y seguir con la producción de neurotransmisores. O sea, no es algo que se agota, no es algo que se acaba, sino que es un flujo y un proceso continuo. Entonces, como explicaba ahorita en el video, una de las funciones de la cocaína es taponar estos canales recaptadores. Entonces, eso permite que la dopamina quede en el espacio sináptico por muchísimo más tiempo. Y ese es el efecto de intoxicación por consumo de cocaína. El alcohol, por ejemplo, actúa sobre el GABA. El GABA impide, el GABA es una especie de controlador de la dopamina. La dopamina, cuando una persona tiene una situación donde experimenta placer o experimenta alegría, hay una producción de dopamina, pero el mismo sistema nervioso regula la cantidad de tiempo que debe permanecer. O sea, nuestro sistema nervioso está diseñado de tal manera y de tal forma que no permite que haya esa continuidad por muchísimo tiempo, sino que hay un ciclo en donde estamos alegres, pero volvemos otra vez a la normalidad. Lo mismo sucede cuando estamos rabiosos, cuando tenemos frustraciones. También hay producción de otros neurotransmisores, pero volvemos otra vez a la normalidad. Entonces, las sustancias psicoactivas están diseñadas para actuar específicamente en el sistema mesolímbico cortical dopaminérgico, de tal forma que actúa sobre el funcionamiento de la dopamina, alterándolo, cambiando su neuroplasticidad. Como hay neuroplasticidad estructural, o sea, la plasticidad de las mismas células, pero también hay una neuroplasticidad funcional. O sea, el hecho de taponar los canales recaptadores, o sea, produce algunos efectos dentro de las neuronas. Otro de los efectos es que los receptores de la dopamina, con el consumo crónico de las sustancias, empiezan a tener dificultades. Esa es la razón por la cual una persona que consume con el tiempo necesita aumentar la dosis para poder sentir los mismos efectos. O sea, los receptores empiezan a tener una disfuncionalidad. Entonces se necesita producir mayor cantidad de dopamina, que es la que produce o que es la que combina la sustancia psicoactiva. Entonces se necesita cada vez aumentar la dosis, aumentar la cantidad para poder sentir los mismos efectos iniciales. El sistema nervioso central se
compone, en los seres humanos, se compone desde el encéfalo y la médula espinal que está en la columna vertebral. Son prácticamente esos dos componentes. Y la médula espinal, donde irradian toda la cantidad de terminales nerviosas que llegan a todos los sistemas y a todos los órganos de nuestro propio cuerpo. La parte más importante, donde se generan todas las asociaciones, donde se genera todo el cómputo de nuestro cuerpo, es en el encéfalo. El encéfalo se compone del cerebelo y del tallo cerebral. El tallo cerebral pasa hacia la médula espinal, que es la terminación de todo el proceso nervioso. El cerebro tiene el lóbulo frontal y tiene 3 lóbulos detrás: el occipital, el parietal y el temporal. Los 3 lóbulos últimos, parietal, temporal, occipital y temporal, se encargan de la sensibilidad, se encargan de recibir toda la información de afuera y procesarla. El lóbulo occipital, por ejemplo, recibe lo que nuestros ojos reciben, pasan al occipital. El lóbulo temporal se encarga de recibir más que todo la información auditiva. Y el lóbulo parietal se encarga de recibir la información somatosensorial, o sea, lo que recibimos por el tacto, las posiciones del cuerpo, la orientación, el cuerpo mismo, se procesa en el lóbulo parietal. Pero tenemos una parte importante que es el lóbulo frontal, que es donde realmente se realizan todas las asociaciones que nos permiten a nosotros comprender, analizar, tomar decisiones, inhibir impulsos. O sea, todas las facultades superiores del ser humano se encuentran en esa parte del lóbulo frontal. Es lo que nos hace diferente de los mamíferos, porque tenemos esa capacidad de pensar, en el sentido de que podemos utilizar herramientas de afuera, herramientas que están en el medio ambiente exterior, cosa que no hacen los animales. Los animales cogen los elementos que están en el medio ambiente y los utilizan para nutrirse o para protegerse, pero no fabrican herramientas para interactuar con otros seres humanos o para interactuar con el medio ambiente. Y ese proceso se da dentro del lóbulo frontal. Evolución de las especies y su sistema nervioso. Muchísimos años atrás, cuando los peces decidieron salir del agua y conquistar el aire y la tierra, aparecieron los reptiles dentro del proceso evolutivo. En ese proceso, los reptiles se caracterizaron por ser individuos o organismos que funcionaban en solitario. Una tortuguita, una culebra, cualquier reptil pone sus huevos cuando necesita, deshogar. Okay. Pone sus huevos y se va. No tiene nada que ver con cría ni nada por eso. La tortuguita, cuando viene al mundo, revienta el huevo y sale al mundo sola, sin nadie. ¿Okay? ¿Quién la protege? Y tiene que meterse en el mar, en la tierra, no sé, se protege, pero ella sola. Aprende a vivir sola, se enfrenta al mundo sola. Entonces, ¿qué le permite a un reptil poder sobrevivir? Tienen un sistema neuronal primario, tienen un cerebro primario adaptado a las diversas condiciones que ofrece la vida y ofrece la naturaleza. En estas condiciones, los reptiles funcionan por automatismo, funcionan por instintos, y eso también lo tenemos nosotros. Entonces, estas especies tienen ese funcionamiento y tienen un código cuando nacen y funcionan de acuerdo a ese código. Códigos para defenderse, códigos para alimentarse,
códigos para la procreación, y con estos códigos se pueden enfrentar hábilmente a la vida. Posteriormente vinieron las aves, todo ese proceso evolutivo, y posteriormente los mamíferos, que ya crearon unas condiciones sociales mucho mayor que los reptiles. Fueron animales mucho más sociables, y esto se dio a evoluciones dentro de su sistema nervioso, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, esto permitió a estos mamíferos poder relacionarse, poder incluso programarse para las crías. En ese sentido, cuando un pajarito, por ejemplo, la pareja prepara el nido y mamá pájaro se queda el tiempo necesario mientras el huevo apoya y hasta que nace la criatura, y después dura un tiempo acompañando al pajarito hasta que ya pueda defenderse por sí solo. Hay una condición clara, que es cuando hay un pajarito que es muy flojo, mami lo coge y lo tira a un despeñadero, y si no vuela, se mata, así, de uno. O sea, las madres se enseñan hasta un punto y los protegen y los guían, y posteriormente se olvidan de los hijos, siguen su camino. Con los mamíferos este proceso es mucho más intenso todavía. Entonces, ya dentro del vientre materno, posteriormente cuando nace la leche, el amamantamiento, y el tiempo de duración es mucho mayor todavía. Ahora, ¿por qué se genera eso? Porque la maduración cerebral, en la medida en que los animales se vuelven más sociables, se adaptan en grupo y en manadas a las condiciones medioambientales, el sistema nervioso se hace mucho más complejo. O sea, porque ya necesita interrelacionar con otros. Entonces ya vemos en los mamíferos cómo se relacionan entre ellos para cazar, todos comen y tienen todo ese proceso, que es un proceso social, es un proceso socializador. Ahora, este proceso socializador se dio gracias a una evolución en el sistema nervioso central que tiene que ver con el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. El sistema de las emociones es el que permite la interrelación con el otro, y todos esos procesos de agrado, desagrado, de placer, displacer, que permiten en una relación social. Entonces, ahí hubo un avance dentro del proceso de evolución del cerebro mismo. Bueno, y por último está el hombre. Aparece el hombre dentro de la creación como un animal superior, donde lo que caracteriza al ser humano es su organización social. O sea, nosotros nos organizamos, utilizamos cosas del medio ambiente, las transformamos para nosotros mismos, para la sociedad, y muchas veces para hacer daño también. Pero este ha sido todo el proceso evolutivo que se genera más o menos en los tres tipos de cerebro. Paul MacLean, a mediados del siglo pasado, diseñó este modelo. Él decía que el cerebelo y el tallo cerebral corresponden al cerebro del reptil, y ese lo tenemos nosotros también. Nosotros tenemos una parte de ese cerebro que es una parte impulsiva, que es aquella parte donde si viene una piedra, yo no me quedo, viene una piedra, viene a tantos metros por segundo, si me quedo aquí de pronto me voy a volver, me retiro mejor. O sea, si hago eso, pierdo el daño, me mata, ¿verdad? Automáticamente me retiro, automáticamente me protejo. Entonces ahí están todos los instintos básicos y todas las necesidades primarias, y están todos esos códigos, como tienen los animales, lo tenemos también nosotros.
Tenemos toda esa cantidad de instintos ahí, pero hay algo que nos diferencia y son los otros dos tipos de cerebro. También tenemos el sistema límbico. El sistema límbico es el cerebro paleomamífero o el cerebro mamífero, que es ahí donde radican todas las emociones. Y es efectivamente en ese cerebro donde prácticamente actúan las sustancias psicoactivas, en el cerebro mamífero, porque es el sistema de las relaciones, es el sistema emocional. El consumo de sustancias es una respuesta del consumidor ante dificultades emocionales, pretendiendo resolver a través del consumo de sustancias algunas de sus dificultades emocionales, no teniendo en cuenta que el consumo de sustancias lo que hace es que agrava mucho más sus dificultades emocionales, y lo que en un principio comenzaba como algo muy placentero, como algo que aparentemente resolvía sus dificultades, termina por convertirse en un abuso y posteriormente en una adicción, dependencia. Y por último aparece la corteza cerebral. La corteza cerebral como la parte evolutiva que corresponde al hombre mismo. En especial la corteza frontal, esta parte de aquí del frente. La corteza frontal se encarga de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas como aquellas funciones que nos dan la capacidad de planificar. O sea, todo lo que recibimos por el medio exterior, lo recibimos por las sensaciones, lo percibimos, se convierte en emociones y posteriormente llegan a procesos pensantes. Estos procesos pensantes pueden ser inconscientes o pueden ser conscientes. Un proceso inconsciente es si una emoción me dice algo, automáticamente puedo dejarme llevar por esa emoción y pensar de acuerdo a eso. Pero también puedo pensar de manera consciente y darme cuenta si lo que me dicta esa emoción o lo que me dicta ese impulso realmente contribuye a mi sanidad o contribuye a mi proceso evolutivo. Y ahí está la diferencia entre dos tipos de pensamiento: uno que se deja llevar por un impulso o se deja llevar por su área emotiva, o tiene la capacidad de sopesar toda esa información y poder tener la oportunidad de tomar decisiones sanas o decisiones racionales. Entonces, en las funciones ejecutivas, analizar, comparar, mirar, observar, entrar a los bancos de memoria. Un pensamiento sería comparar lo que está sucediendo en el presente, ir a los bancos de memoria de sucesos que me sucedieron en el pasado, compararlos para poder tomar decisiones más sanas, más acordes con la realidad del momento. Entonces, el pensamiento como aquella parte donde las funciones ejecutivas se desarrollan de una forma más eficaz. Además, cuando uno planifica algo, cuando uno analiza algo, llega un punto en que después de sopesar toda esa información, mirar pros, mirar contras, o sea, uno toma una decisión. La parte de toma de decisión es un punto muy clave, es un punto muy importante. Es aquella capacidad de que si yo diseño algo y decido hacerlo, me embarco en eso. Pero no es solamente tomar una decisión en un momento dado y después olvidarme de ello, sino una decisión es el mantenimiento y el sostenimiento en el tiempo, a pesar de las dificultades que aparezcan, de poder sostenerme en él. Y aquello que planifiqué, aquello que yo tuve presente, el poder seguirlo, y si me apareció un obstáculo, buscar la forma de sortear ese obstáculo, pero seguir con mi propósito y con mi proyecto. Entonces, eso es la toma de decisiones. Y es la parte en la que un consumidor tiene muchísima dificultad, o incluso adictos que están en proceso de recuperación. O sea, una cosa es estar en un proceso de tratamiento y otra cosa es tener un sostenimiento. Y el sostenimiento tiene que ver con la parte de toma de decisiones.
condiciones. Tiene que ver con la parte del desarrollo de la voluntad misma. Entonces, muchas veces dentro de un proceso de tratamiento, en cortos lapsos de tiempo, diseño, analizo, reviso, miro qué pasó, qué fue lo que sucedió, pero dentro del proceso de tratamiento debo de diseñar qué es lo que viene de aquí en adelante, cómo va a ser mi vida, cómo va a ser mi proceso de recuperación continua y hacia dónde apunto y hacia dónde voy. Entonces, ese proceso es un proceso de sostenimiento, es un proceso de un continuo, de un sostenerme, ¿verdad? A pesar de las circunstancias. Tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con aquella capacidad de persistir, de insistir. Ahora, si en ese proceso yo me doy cuenta que ese proyecto en el cual yo me embarqué es contrario a mi proyecto de vida, pues simplemente me echo hacia atrás, lo reajusto, hago los cambios necesarios y sigo adelante. O si me doy cuenta de que ese proyecto en el cual me embarqué no va a traer frutos necesarios, sino que me está trayendo dificultades, y la única opción que hay es retirarme, pues me retiro. Y esa es una de las condiciones del hombre, el ser humano como alguien que ensaya, comete errores, vuelve a ensayar, comete errores hasta que da en el blanco. Y es precisamente los errores, las dificultades a las cuales nos enfrentamos y que nos hacen errar, las cuales se pueden convertir en oportunidades de crecimiento, y de hecho se convierten en oportunidades de aprendizaje. O sea, cuando yo me equivoco, con mi función ejecutiva tengo la capacidad de darme cuenta qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. De ahí que una recaída tenga la opción de poder convertirse en un aprendizaje para mi proceso de recuperación, para poder reajustarlo. O sea, algo pasó dentro de ese proceso que no tuve en cuenta ciertas cosas, y que al recaer, un golpe fuerte, pero tengo la opción y tengo la oportunidad de aprender de ese error. En la vida aprendemos de los errores, y eso se da dentro del prefrontal, dentro del frontal. Entonces, eso se da dentro de la corteza cerebral. Otra de las funciones es la inhibición de impulsos. Inhibición de impulsos de una manera consciente. O sea, todos los impulsos que provienen de los dos cerebros inferiores, la corteza cerebral tiene la capacidad de inhibir esos impulsos. O sea, somos individuos que hemos nacido con una serie de impulsos, de necesidades y de deseos, pero que a través de todo el proceso de socialización aprendemos a inhibirlos o a utilizarlos en su momento oportuno. Y esa es la capacidad que tenemos los seres humanos. Circuito neural de recompensa, sistema mesolímbico cortical dopaminérgico. Mestler escribió esto en el 2005. Se le denomina así un conjunto de conexiones entre estructuras cerebrales pertenecientes al cerebro medio, que harían de estación de salida, área tegmental ventral, sustancia negra, que están en el cerebro inferior. Y al cerebro anterior, cuerpo estriado, amígdala, tálamo, hipocampo, esas comprenden el cerebro límbico. Y la corteza prefrontal y cingulada que están ya en la corteza cerebral, que sería la diana, o sea, donde actúa el consumo de sustancias. Este circuito parece regular las sensaciones placenteras inducidas por reforzadores naturales y artificiales. Artificiales como las drogas, el juego, el internet, etc. Y comúnmente también se le llaman circuito cerebral de la recompensa o del reforzamiento. Vamos a ver esto un poquito más.
¿Qué es un reforzador? Un reforzador es un estímulo cuya percepción aumenta la probabilidad de una respuesta específica dada. Si yo tengo hambre y me encuentro una manzana o me ofrecen una manzana, ¿cuál es la respuesta? Que me la coma. No es que la bote o que la pinte o que juegue con ella. O sea, ese es un reforzador natural. La comida es un reforzador natural. Las conductas sociales, o sea, cuando interrelacionamos con los demás seres humanos, cuando interrelacionamos con las otras personas y nos produce placer, nos produce agrado, el asociar, el pertenecer a un grupo, eso es un reforzador natural también. Las relaciones de pareja, las relaciones sexuales, la procreación misma, el cuidado de la progenie, son reforzadores naturales. O sea, estamos diseñados de tal forma que toda esta serie de estímulos nos provocan unas respuestas específicas. La alimentación como una necesidad primaria y que tiene que ver con todos esos tres sistemas, el reptiliano, el mamífero y el de la corteza cerebral, o sea, todo el cerebro humano, con toda una serie de circuitos que se llaman circuitos de recompensa, contribuyen a cada vez que estemos frente a uno de estos reforzadores, ejecutemos una acción específica. Si es de comida, comer. Si es de interacción social, interactuamos socialmente. Si es de una relación sexual, se establece una relación sexual. Entonces, esto es lo que se llama reforzador natural. Hay otro tipo de reforzadores también. Cuando nosotros nos embarcamos en un proyecto y ponemos todo nuestro entusiasmo y toda nuestra motivación, el ir logrando éxitos, eso también forma parte de ese proceso reforzador. Entonces, cada uno de nosotros nos proponemos metas, nos proponemos propósitos, y en la medida en que vamos trabajando en ellos y vamos consolidando ese proyecto, eso produce una satisfacción muy grande dentro de nosotros, y hay la consecuente producción de dopamina. La dopamina y el sistema dopaminérgico es el que se encarga de ese efecto placentero cuando nosotros cumplimos con algunos propósitos. Cuando al percibir algo o al ver algo lo asociamos con la meta final y nos enfocamos en la búsqueda de esa meta. En los hombres primitivos, los cazadores, o sea, salían a cazar, o sea, había la necesidad de alimentarse, entonces salían a cazar, o sea, empiezan a buscar la comida. Después se dieron cuenta que si sembraban algunas frutas, algunos árboles, tenían su propio alimento cultivante. Apareció la agricultura, apareció la siembra. Entonces, ya empezaron a manipular el medio ambiente y empezaron a tener una serie de conductas cuya única finalidad es la alimentación. Entonces, la alimentación como un reforzador natural. Ahora, aparecen reforzadores naturales. El dinero es un reforzador artificial. Si yo hago algo con el propósito de ganarme un dinero, eso es un reforzador artificial. Yo hago algo porque voy detrás de una búsqueda del dinero que más adelante me va a servir para alimentarme, para vestirme y para satisfacer cualquier otra necesidad básica. Entonces, en ese sentido, se convierte en un reforzador artificial. De igual manera, el consumo de sustancias psicoactivas entran a activar el sistema mesolímbico cortical dopaminérgico, que es donde está esa parte de los reforzadores. Se llama el circuito de la recompensa o el circuito del reforzamiento. La mayoría de estudios, por decir casi todos los estudios en neurociencias, apuntan a que el consumo de sustancias
llega efectivamente sobre este sistema que tiene que ver con los tres cerebros. Bueno, ¿cómo actúa un reforzador? Hay un estímulo externo. Las cosas de afuera nos producen agradabilidad o desagradabilidad. Nos producen placer o nos producen displacer. En algunos términos mayores u otros en términos menores. Entonces, un estímulo, cuando produce una experiencia agradable, ese momento de producir la experiencia agradable, su acción es sobre el sistema dopaminérgico y activa toda la producción de dopamina con todo lo que vieron en el vídeo y con todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, y se produce lo que se llama una emoción agradable, que está mediada por el sistema emocional. Agradable es cuando me gusta, con ese sentido del gusto, con ese sentido del placer. Es algo que es emocional. Ahora, esa experiencia agradable me lleva a un recuerdo agradable. En el vídeo hablábamos del hipocampo. En el hipocampo está la memoria de los episodios agradables. Entonces, ese recuerdo agradable queda ahí grabado. Y ese recuerdo agradable me lleva posteriormente a un deseo de repetir cuando las condiciones ambientales se dan. Entonces, si tengo hambre, miro en el ambiente que hay, voy a la nevera, saco lo que hay en la nevera, si no encuentro nada, voy a un restaurante, voy a la tienda. El asunto es que me movilizo, todo mi cuerpo se moviliza para cumplir con la recompensa de alimentarme o de comer. Lo mismo le pasa a un consumidor, lo mismo le sucede a un consumidor. La primera vez que un consumidor consume sustancia, tiene la probabilidad, si tiene predisposición hacia el consumo, de que las primeras experiencias sean agradables. Y de hecho son muy agradables, porque activan los sistemas dopaminérgicos, activan esos sistemas. Y si esas primeras experiencias fueron muy agradables, crea recuerdos agradables y me lleva posteriormente a querer repetir nuevamente esa experiencia. Ahí se creó un circuito de recompensa a través de un reforzador. Entonces, por eso dentro de los procesos preventivos hay que evitar que los adolescentes consuman sustancias. Cuando una persona dice yo quiero probar a ver qué es esto, corre un riesgo muy grande. Corre un riesgo muy grande porque puede quedar enganchado. Los adolescentes, el riesgo mayor es en los adolescentes. La corteza prefrontal llega a madurarse hasta los 25 o 30 años. No es verdad que cuando yo tengo 18 años ya yo soy un mayor de edad. Mentira, soy un adolescente todavía. Mi cerebro o mi corteza cerebral no tiene esa maduración plena que me permita tomar decisiones conscientes y razonables, porque está en proceso de maduración aún. Y resulta que el mayor riesgo de consumo se da en los adolescentes, cuando apenas está comenzando su corteza cerebral a empezar a madurar. Listo, venimos con ella. Nosotros tenemos 3 tipos de inteligencia. La primera inteligencia es la inteligencia perceptiva, o sea, percibir nomás, recibir. Ustedes ven un bebé, el bebé está pendiente de todo, oyendo todo, mirando todo, recibiendo todo, totalmente receptivo. Está en plenitud de su inteligencia perceptual. Después de cierto tiempo que ha recibido bastante información, viene entonces la inteligencia imitativa, donde empieza a imitar lo que hacen los demás. No hace nada por sí mismo, simplemente imita y repite lo que hacen los demás. Pero la inteligencia abstracta, que es coger algo que tú haces, coger esto otro y coger esto otro, juntarlos, mezclarlos,
procesarlo y sacar algo mío, sacar algo propio, eso es propio de la inteligencia abstracta. Y eso empieza a generarse y empieza a darse a partir de los 11, 12, 13 años en adelante. Entonces, la corteza frontal, la que me permite a mí analizar, sopesar, comparar, para poder tomar decisiones sabias y poder inhibir impulsos, es algo que con dificultad se da en la adolescencia. Es muy difícil que un adolescente tome decisiones maduras. Está en proceso de maduración apenas. Entonces necesita del cuidador, necesita de alguien que esté al frente de él, para que le pueda indicar lo que está bien y lo que está malo, lo que es sano y lo que puede ser insano para él. Pero resulta que la edad de mayor riesgo se constituye en la adolescencia. Y vimos en el vídeo cómo las funciones frontales se deterioran con el consumo de sustancias. En el proceso evolutivo del ser humano, donde apunta al desarrollo de su corteza cerebral, específicamente de las áreas frontales, en ese proceso con el consumo de sustancias podríamos decir que es un proceso involutivo. O sea, en vez de evolucionar como una persona que apunta a la madurez de su personalidad, a la madurez cerebral que le permite interrelacionarse mejor con el medio, lo que hace es lo contrario, es un proceso involutivo. No, el adicto no se desarrolla y no evoluciona, sino que todo, antes por el contrario, se queda en esa parte emocional, se queda en esa parte infantil o adolescente, se estanca, porque no ha permitido superar o crecer como persona. Además de reforzadores positivos, también hay reforzadores negativos. Un reforzador negativo es cuando sucede una experiencia desagradable que me lleva a un recuerdo desagradable, y es precisamente ese recuerdo desagradable el que me lleva a no desear repetir esa acción. O sea, eso se pierde ahí. O sea, no la vuelvo a repetir porque no me cae bien, va en contra de mi supervivencia. Del reforzamiento a la compulsión, Verdejo y Tiramo dijeron en el 2011, se reemplaza la conducta dirigida a objetivos en la que el individuo persigue las drogas por el reforzamiento que obtiene. Todo esto que hemos visto. Ahora, reemplaza esa conducta por una conducta automática e inflexible en la que el control motivado del consumo desaparece. O sea, en principio el consumidor actúa por el reforzamiento que ofrece, por el placer que produce, pero después con el tiempo este placer disminuye, por lo que hablamos ahorita, porque decía el video de los efectos sobre los receptores, de los efectos sobre la dopamina, de los efectos y las disfuncionalidades en la estructura y la funcionalidad neuronal que hace que cada vez se necesite consumir más. Del reforzamiento a la compulsión. Cuando se está en el uso de sustancias, supuestamente se tiene el control sobre la sustancia. Consumo cuando yo quiera, si no la hay no me pasa nada, pero estoy en ese proceso. Estoy en ese proceso de uso de una sustancia. La uso porque me provoca algún tipo de placer. Y cada vez que puedo hacerlo lo hago. Reforzo esa conducta. Ese es el faro en verde. Después viene el faro en amarillo. Abuso de sustancia. El abuso de sustancia se pierde el control sobre la sustancia misma. Perder el control es que ya hay algún efecto sobre el sistema nervioso central que impide tener la funcionalidad que tenía antes. Y si en la primera dosis o las primeras dosis del consumo tuvieron unos efectos placenteros X,
Ya en el abuso de sustancia, esa cantidad de placer ha disminuido y ha disminuido bastante. Porque necesita incrementar la cantidad, necesita incrementar la frecuencia, y eso hace que su sistema ya esté en condiciones más disfuncionales. Quizá el abuso de sustancias es la fase que más demora, a excepción de algunas sustancias como la heroína que duran en corto tiempo y pasan rápidamente a la adicción de dependencia. Pero lo que es marihuana, lo que es la cocaína, se dura bastante tiempo durante el abuso de sustancias. Y llegamos finalmente a la adicción de dependencia, donde realmente se pierde el control sobre la vida misma. O sea, el consumo de sustancias se convierte en el centro de vida. Los otros aspectos de vida pasan a un segundo plano, se repliegan y no le interesan al adicto. Lo único que le interesa al adicto es consumir la sustancia, y es ahí donde el reforzamiento se convierte en compulsión. Se convierte en compulsión. Los daños al sistema nervioso central han sido mayores. Han sido mayores. Hay muchas teorías que hablan de por qué sucede eso, pero de las que más se trabaja es el hecho de que las funciones del frontal se disminuyen. Además, en el video vimos que cuando el reforzamiento se hace fuerte y se pasa a la compulsión, ya no pasa por el filtro del frontal. Ya ni siquiera se llega al frontal, que es donde se analiza, donde se toman decisiones, donde se inhiben impulsos, sino que es algo que simplemente se automatiza y simplemente llega a los cerebros inferiores, que son los que dan la orden al cuerpo para que vaya y busque la sustancia y se la autoadministre. Ya dejó de ser todo un proceso emotivo, racional hasta cierto punto, y de acción como tal, o de búsqueda de la sustancia, sino que se convierte en algo emotivo que ni siquiera es placentero, o que tiende a no ser placentero, sino que se consume para evitar el dolor que produce. La compulsión, como la búsqueda detrás de algo, la búsqueda detrás de la sustancia, con la ilusión de vivir el placer inicial que tuve, pero que cuando lo hago resulta que es todo lo contrario, que no es eso, que siempre está la ilusión. O sea, ya quedó instaurado el circuito de recompensa, que se convirtió a la larga en un circuito de compulsión. Ya viene la compulsión como tal. Y es esa compulsión la que hace que cuando un adicto va pasando fases y va pasando etapas, no es verdad que va a volver atrás. Pero cuando un adicto es abusador o es adicto dependiente, no, que yo quiero que tú me enseñes a aprender a manejar la sustancia, a aprender a tomar mi trago socialmente. No, eso no es posible. Eso no es posible. Si nosotros vamos pasando fases y vamos pasando etapas, no es posible. Ahora, cuando hacemos procesos de recuperación, en esos procesos de recuperación, esas improntas quedan permanentemente en un adicto, quedan por siempre. Por eso las personas que hemos consumido sustancias debemos ser muy claros con eso y consecuentes con eso. O sea, nosotros no podemos consumir sustancias. Nosotros no podemos darnos el lujo de utilizar sustancias para alterar nuestros estados emocionales y nuestros estados de conciencia. ¿Por qué? Porque reactivamos nuevamente todo ese circuito de recompensa o todo el circuito de la compulsión, que se inició en recompensa y terminó en compulsión.
no es verdad que vamos a volver atrás a disfrutar de las primeras trabas, de las primeras intoxicaciones, porque eso no existe. Y esa es la mayor ilusión del adicto. O sea, perder el placer inicial es uno de los duelos por los cuales tiene que pasar un adicto. O sea, someterlo a un proceso de tratamiento implica no volver a consumir, no volver a experimentar los placeres de recompensa que eso provoca. Y es un duelo tenaz. Entonces, eso lleva, ¿y será que más nunca me podré meter unos tragos, no me podré meter un tabaco, no me podré meter un pase? Y eso es complicado. Por eso es que los programas de tratamiento hablan de tasas de recaída altas. Personas que se someten a procesos son más los que recaen que los que se sostienen limpios. Esa es la realidad. Porque está tan impreso en el sistema dopaminérgico y en la afectación a todos los demás sistemas, o sea, el efecto de la misma adicción. Autonomía y apoyo ambiental. Aquí vamos a hablar un poquitico del adolescente. El niño recibe todo el apoyo ambiental. El adulto se espera que dé el apoyo ambiental. El adolescente está en una especie de tránsito. A veces da y a veces recibe. A veces quiere ser adulto, pero a veces quiere ser niño para recibir. En la adolescencia se da el mayor factor de riesgo hacia el consumo de sustancias. Por ser precisamente esa etapa de transición, es una etapa crítica, donde el adolescente ya no tiene esa inteligencia imitativa, donde veía a sus padres como sus modelos de identificación. Ya está entrando a funcionar la inteligencia abstracta. Ya mi papá y mi mamá no son los ídolos que yo tenía. Ahora compara mi papá con el papá del otro, con el papá del otro, el papá del otro, y empieza a ver los defectos de sus propios padres. Y empieza a mirar los otros. Y empieza a interesarse en sus pares, en sus compañeros de edad, en sus compañeros adolescentes. Y la parte de interrelación se hace mucho más clara y se hace mucho más importante. Y es en esa fase donde hay un factor de riesgo muy alto. Precisamente por querer experimentar el mundo, por querer conocer al mundo, en ese afán de adulto de experimentar, de conocer, de darme cuenta, de cada vez más zafarme un poquitico más de la presión de mis padres, de querer ser más adulto, de querer ser yo mismo, de ejercer mi propia autonomía. Entonces, en ese proceso se da un factor de riesgo alto. Ahora, es clave también la función que se dio durante la niñez y la misma adolescencia. La adicción a sustancias debería ser como una especie de símbolo de adicción o dependencia hacia personas. Se ha descubierto que cuando aparece consumo de sustancias, previamente ha habido algún tipo de dependencia hacia los padres generalmente, en el tipo de crianza, en el tipo de educación que se les brindó, muchas veces porque se dio mucho o muchas veces porque no se dio, y se da porque se dio mucha autoridad o porque se dio poca autoridad o porque se dio demasiado afecto o porque no se dio afecto, porque se dio muy poco afecto. Y todo eso entra a ser parte de toda esta carga emotiva que tiene un adolescente. Y toda esa cantidad de situaciones que se dan en el adolescente pueden ser caldo de cultivo para que posteriormente aparezcan adicciones.
acción como una forma de adaptarse a la vida cuando hay una serie de deficiencias interiores. Si soy una persona que tengo dificultades en las relaciones interpersonales y de pronto alguien me dice, tómate unos tragos y verás que te relacionas chévere con todo el mundo, y me tomo mis tragos, ya así coroné, hablo con todo el mundo, la chica que me gustaba, la enamoré, le dije, esto es lo que yo necesitaba, resolví mi problema vital, instauré un circuito de recompensa. Pero resulta que la vida misma ofrece oportunidades, pero también ofrece obstáculos. Y los obstáculos son oportunidades de crecimiento. Los adictos que nos enganchamos en el consumo, precisamente por pretender resolver dificultades emocionales, en un principio, al instaurarse el sistema de recompensa, como que funcionó. Pero después, al convertirse ese circuito de recompensa en un circuito de compulsión, de dolor, lo que antes era felicidad se convierte en dolor. La felicidad tiene su precio, hay que pagar el precio. Entonces, si mágicamente yo no tengo esto, me meto esto y consigo esto, eso es mágico y la vida no es mágica. La vida no es mágica. No, yo voy a tirar del 5º piso. Pero ¿cómo así? Sí, yo me tiro del 5º piso y yo sé que voy a caer de pie. ¿Cómo así? No, yo me tiro y yo sé que voy a caer de pie. Y se queda muchas veces en esa convicción sin tener elementos razonables que sustenten eso. Ahora, si dijera, yo me tiro del 5º piso, pero me tiro con un paracaídas y cuando vaya por el 3er piso lo suelto y abre rápidamente y caigo, ahí ven, está bien. Pero el pensamiento mágico de esto es me tiro y voy a caer bien porque sí. O si me meto a esta vaina, o si me meto a esta sustancia, o si me meto a esto, voy a lograr esto. Muchas veces pensamiento mágico, pensamiento adictivo, que no está mediado por la corteza prefrontal. No hay el suficiente análisis, no hay la suficiente comparación, no se toman decisiones razonables, no se inhiben impulsos y los resultados no son los mejores. Bueno, y por último, el alcohol como sustancia psicoactiva de inicio en el consumo de otras más. El alcohol como sustancia que crea circuitos de recompensa y que es común, podríamos decir que vivimos en una sociedad en Latinoamérica muy proclive al alcohol, donde cualquier festejo se celebra con licor, si nació alcohol, si se bautizó, si se casó, mejor dicho, todo se celebra con alcohol. O sea, se ha creado la costumbre y es algo que ya a veces como que hasta genéticamente, digo yo, lo hayamos podido incorporar. Pero cuando un consumidor llega a una familia y decide parar, o sea, está creando cambios históricos dentro de su generación. Y eso es clave y es importante. Del alcohol se pasa a otras sustancias psicoactivas. Generalmente cigarrillo, alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis, anfetaminas, y siguen toda la gran cantidad de sustancias que terminan con la heroína. Y viene la heroína inhalada, y cuando ya no es suficiente la heroína inhalada, directamente al torrente sanguíneo. Los adictos a heroína, uno les pregunta y dicen que eso es la reina de las drogas. La heroína es la reina de las drogas. Es el equivalente a sentir 1000 orgasmos. Así lo dicen. Así lo dicen ellos. Y cuando no es suficiente inhalada, hay que pasarla directamente al torrente sanguíneo. O sea, ¿hasta dónde nos lleva un circuito que inició como un reforzador
posiblemente con la nicotina o posiblemente con el alcohol, y mira hasta dónde puede llegar. Quien generalmente se inicia en un consumo de sustancias no fuertes, sustancias blandas, nunca piensa que va a llegar a sustancias duras. Nadie piensa eso. Nadie cree que eso pueda suceder así. Pero sucede. Algunas herramientas para trabajar con fármacos, con adictos. Lo primero es cuando estoy tú a tú con esa persona, preguntarme qué puedo hacer yo para que esa persona haga algo por sí misma. O sea, yo no puedo hacer nada por él. Simplemente puedo darle alguna información, algún acompañamiento, permitirle algunos procesos, pero quien lidera el propio proceso es el mismo él. Y es él quien genera cambios sobre él mismo. Él mismo es quien los genera. Entonces, preguntar qué puedo hacer yo para que esa persona cambie. Cuando hay frente a grupos preventivos, ¿qué hacer yo para que esa persona cambie? Parar el consumo de sustancias es clave, o parar la adicción que lleva a un reforzamiento y a una compulsión es supremamente necesario. Si es tan fuerte tu consumo, mételo mañana mejor, pero hoy no lo hagas. Y cuando llegue el día siguiente, no lo hagas hoy, hazlo mañana. Ahí va. Hoy no frío, mañana sí. La expresión de sentimientos y necesidades es clave. Manejar sentimientos y necesidades, tener una inteligencia emocional más o menos clara es fundamental. Un consumidor generalmente, muchas veces son personas que reprimimos, que hemos reprimido bastante. Cuando aprendemos a que podemos expresar lo que sentimos, que podemos expresar nuestras necesidades, se abre un abanico mayor de posibilidades. Empezamos a hacer uso de nuestra inteligencia emocional, saber identificar emociones, tener claro las emociones que me suceden. Cuando hay emociones que son como confusas, que hay 2 o 3 emociones que se mezclan y estoy confundido, no sé qué me pasa. El solo hecho de aprender a expresar con mis propias palabras, sin decir que rabia, que miedo, que es temor o cualquier otra emoción, y el solo hecho de verbalizarla, el solo hecho de explicarla, es algo que ejerce un poder sanador. Entonces, esa expresión libre, permitir eso es fundamental, y que un consumidor se acostumbre a realizar ese proceso. La verdad, la sinceridad y la honestidad como herramienta también fundamental dentro de este proceso. Las personas, la mentira es un proceso que se da. O sea, poder tener derecho a las 3 comidas, tener derecho a un techo y una casa, y a los privilegios que da de pertenecer a una familia y poder consumir a la vez, solo se puede dar si yo miento. Entonces, si yo digo a mis padres, viejo, yo estoy consumiendo, no te lo van a permitir. Al menos que los padres sean consumidores también, que también se dan esos casos. Papá fuma marihuana, la mamá fuma marihuana, y el otro crece en esa mierda y se fuma su trabajo también. Y sigue eso, así sucede, así se da. Pero generalmente, cuando un consumidor empieza a consumir, tiene que negar que está consumiendo, porque los padres no se lo van a permitir. Y cuando se lo cogen pillado, lo niega. Dice que de otro, recurre a la mentira y utiliza la mentira para eso. Entonces, la mentira como algo que está muy asociado al comportamiento mismo del adicto. Entonces, aprender a
delatar cuando está mintiendo. Que me robó una manzana, me gustó, pero mejor me quedo callado, porque es la tendencia, es el aprendizaje que adquirió, fueron los circuitos que él aprendió a echar mentira, a manipular. Pero en la medida en que sea honesto, en la medida en que sea sincero, él puede tener mayores opciones de recuperación. Todo lo que tenga que ver para un consumidor en recuperación con alteración de sus estados emocionales y alteración de sus estados de conciencia, evítenlo. Que llegó un chamán y trajo yagé y resulta que el yagé es algo que utilizan los indios y que y si yo fui un consumidor de marihuana, cocaína, bazuco, yo no tengo nada que hacer allá. No tengo nada que hacer allá. Aunque hay programas en el Perú que trabajan el consumo de sustancias con yagé. Pero nada, el yagé es una sustancia como un cáñamo del Amazonas que hacen unos bebedizos y los toman. Y es un alucinógeno. Y que hoy día está muy entendido. Entonces vienen indios, vienen, indios mayores. ¿Cómo se llaman los indios mayores? Eso. Y lo promueven en círculos sociales. No. Es un riesgo alto. En fin, todas estas herramientas son claves y fundamentales. Y por último llegamos a los factores de riesgo y de prevención. Factor de riesgo es la probabilidad de consumir una sustancia. Hay factores de riesgo asociados a la sustancia, al individuo y al entorno, o sea, a toda la dimensión social. Factores de riesgo asociados al individuo tiene que ver con cómo está su confianza básica, cómo está su autoestima, cómo está su autoimagen, cómo está su autoconcepto, cómo está su identidad, quién soy yo. Esa pregunta es clave y es fundamental en personas que están en proceso de recuperación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven los demás? ¿Qué quiero? ¿Qué significa la vida para mí? ¿Qué sentido tiene mi propia vida? Y son preguntas que te dan respuesta a procesos internos y que son protectores. Además de eso, la historia de vida también hace parte de los factores de riesgo del individuo. Por otro lado está la dimensión social. La dimensión social, como todas aquellas condiciones del medio ambiente, el tipo de familia en el que yo me desenvuelvo, la escuela a la que yo voy, mis vecinos, el grupo de pares, el grupo de amistades que se encuentran por mi entorno. Además de eso, la publicidad, las condiciones macroeconómicas que también influyen. La publicidad tiene ¿cómo es? La publicidad sabe mucho de neurociencias y muchos expertos estudian el comportamiento humano para poder vender mejor. Las chicas águilas ponen unos traseros y unos delanteros bien prominentes y consumen cerveza águila. O sea, relacionan lo erótico con el consumo de una sustancia. O sea, ambos son reforzadores naturales. Ambos son reforzadores naturales. Ver a Antonio Banderas en un yate y al lado ponen Chivarriga, cualquier whisky de estos, con una chica a su lado. Todo eso estimula psicológicamente los circuitos de recompensa. Todo eso lo estimula. Entonces, toda esa dimensión social, y hoy estamos sometidos muchísimo más a los medios, al internet, a las redes sociales,
Y muchísimas veces los padres a veces nos quedamos hasta, porque es que el mundo va tan evolucionado y a veces nosotros no podemos ir a la par del mundo y nos quedamos atrás a veces. Y a veces nuestros hijos saben durante la adolescencia, a veces hasta muchas cosas más y tienen acceso a más información que los adultos. Entonces hay una descompensación y eso es un factor de riesgo muy grande. Y el factor de riesgo asociado a las sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas siempre van a existir. Entonces, los procesos preventivos apuntan a disminuir la vulnerabilidad del individuo mismo para que pueda afrontar sanamente las condiciones sociales y las condiciones de las sustancias psicoactivas. Entonces, todo proceso preventivo apunta a minorar la vulnerabilidad del individuo, a proteger al individuo, a madurar al individuo para que se desarrolle de una forma más efectiva y pueda abordar todo su entorno social con el consumo de sustancias. En los adolescentes es mejor que esperen para tomar decisiones más adelante. Si se le explica a un adolescente todo el proceso cerebral que ocurre dentro de él, posiblemente lo logre entender. Y si logramos que un adolescente entienda que su proceso cerebral, de la corteza cerebral, lo que le permite a él tomar decisiones más sanas, más sabias, que lo puede hacer cuando tenga una mayoría de edad, y que durante esta fase de tu adolescencia, dedícate a madurar mejor y a coger las cosas con calma, a no ser tan acelerado. Posiblemente, si ese adolescente lo comprende, puede asumir conductas más sanas. Pero eso es muy claro y es importante. ¿Cómo retrasar la edad de inicio en el consumo? Eso es clave y se está trabajando hoy en día en los programas de prevención. Si un adolescente consume a los 12, 13, 14, 15 años, los daños son grandísimos, son grandes. Si te lo vas a meter, métete todavía cuando tengas 20 y pico de años. Así, retrasa tu edad de consumo. Si tienes mucha curiosidad por saber qué es eso, no te lo metas ahora, mételo cuando tengas una mayoría de edad, que tengas tu cerebro con toda tu funcionalidad, y después que te lo metas decides si quieres seguir o no quieres seguir. Pero si te lo metes ahora con tu cerebro inmaduro, la mayor probabilidad es que te enganches y que te quedes, y es lo que está pasando hoy en día con nuestros adolescentes. Bueno, si hay preguntas, Francisco está listo para atenderlas. ¿Qué se está haciendo ahora mismo para manejar la prevención? Llegar a ello de pronto no esté al mismo nivel? Porque si tú estás viendo, nosotros ya somos una población pronto adulta, estamos trabajando con personas que manejan el problema contacto. Pero ¿qué se puede hacer? Lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos obligando al Estado a hacer para que ese tipo de población, de pronto a través de los colegios, de la forma mucho más fácil de tener un grupo reunido, ¿sí? En las universidades, en los sistemas de los adolescentes. Me gustaría saber si tienen conocimiento ahora mismo de que se está realizando algún tipo de programa de prevención directa. Sí, yo soy docente y docente de adolescentes también. Ahora mismo está funcionando o ha comenzado a funcionar el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que trabaja por el desarrollo de los derechos humanos, los derechos sexuales, reproductivos y a la vez procesos preventivos contra el consumo de sustancias y
y otras prevenciones también. Es un proceso que está en sus inicios. Hay de parte del Ministerio de Educación hay un programa que se llama, es un programa muy completo que te habla, lo bajas incluso por internet, la maleta pedagógica. O sea, da una serie de instructivos para docentes, para padres de familia, para los mismos estudiantes, incluso donde te dan videos, los puedes bajar de internet mismo y te sirven para dar actos pedagógicos con estos soportes y te brindan toda la información necesaria. Es lo que sí, a nivel de escuela lo que he observado es que de pronto algunas habilidades para la vida. Es un programa que es de la ONU, de las Naciones Unidas, creo que es, donde enseña habilidades para la vida, para aprender a vivir sanamente. Se está demostrando que es mucho mejor enseñar habilidades para vivir a mostrar cuáles son los efectos del consumo, o sea, una prevención inespecífica, no específica, sino inespecífica, donde en vez de enseñar los daños de la sustancia, lo que afecta a la sustancia, se enseña todo lo contrario, habilidades para poder vivir más sanamente, y se promueve eso. Muchas gracias